Seguimos en Ojalá con los temas que teníamos para hoy. Agotada la agenda de Danilo en Nueva York. Usted se habrá preguntado se ha hecho muchas preguntas sobre el asunto, el tema de las pruebas nacionales. ¿Cuánto le ha costado a usted las pruebas nacionales? Si su hijo o su hija se examinó en la primera convocatoria, probablemente usted pagó alguna cantidad de dinero para que un tutor o una tutora le diera tutoría por unos días, por unas horas, y el costo de esa hora variaría, ¿no? Dependiendo de en qué colegio usted está, quién es el tutor, etcétera, etcétera. Pero yo conozco, por ejemplo, personas que han pagado 1,000 pesos la hora de tutoría para su hijo, su hija presentar, sea la lengua española, sea la matemática, sea ciencias o sociales, o sea ciencias naturales. ¿Cómo, pero 1,000 pesos? Sí, 1,000 pesos la hora. La hora de tutoría, sí, claro. Hay quienes cobran 500, hay quienes cobran 700. Estamos hablando de la capital, no sé del interior del país. Y estamos hablando de clase media alta, colegios privados. Sí, eso mismo paga o puede pagar un padre, una madre, por su hijo, para que su hijo o su hija le vaya bien en las pruebas nacionales. Si fue a la segunda convocatoria, entonces la inversión es mucho mayor. Estamos hablando de una inversión que es importante para la gente, pero además es importante no solamente en dinero, es importante en tiempo. Es importante en tiempo. Y para las escuelas y colegios, pues también mucho más. Pero al Estado le cuesta 62 millones de pesos organizar las pruebas nacionales. Una parafernalia con la que yo me he encontrado en estos días, porque yo tengo que ir a las imprentas, por ejemplo, donde se imprime, una de ellas, por ejemplo, donde se imprime la revista Camino Real de la Fundación Juan Bosch, y las imprentas donde se imprimen las pruebas nacionales las toman, son tomadas. Por los días que van a estar imprimiéndose los libritos, los exámenes, todo lo que tiene que ver con las pruebas. ¿Qué significa los toman? Tomada, militarizada, ahí no puede entrar nadie, ahí no puede... porque se roban. Sí, para evitar el problema de que se roben las pruebas, de que se filtren, de que alguien entre, que están militarizadas prácticamente no, militarizadas las imprentas, con un personal especializado que va a hacer el trabajo de imprenta, vigilar, a no sé cuánto. Eso le cuesta al Estado 62 millones de pesos, pero si usted le agrega la inversión de la gente, que sería la inversión privada, no estamos hablando de 62 millones, esos 62 millones se van lejos, se van muy lejos, para unas pruebas nacionales que, dime tú cuál es el papel. Se supone que el papel de las pruebas nacionales debe ser evaluar la eficiencia, la eficacia, el rendimiento del sistema educativo dominicano. Y ya tú la semana pasada, a partir de los resultados, sí, claro, que un 52% solo aprobó. Solamente aprobó. O sea, tú decías que el sistema se había quemado. Se quemó el sistema. Y tú tienes la autoridad porque tú fuiste maestro. Se quemó el sistema, claro, porque hay quienes cometen el error de ver las pruebas en términos personales. Se quemó mi hijo, se quemó el hijo del vecino, se quemó una persona. No, o pasó, porque hay los que pasan. Se quema el sistema, que sacó un 52 de 100. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas nacionales? Yo no entiendo para qué, porque en el mes o en los 2 meses en que se hacen o se administran las pruebas nacionales, no hay posibilidad de que una persona aprenda más de lo que no aprendió en 12 años. Correcto. Entonces es un error de enfoque pretender que las pruebas nacionales son para fortalecer, ojo, fortalecer el rendimiento estudiantil en matemáticas, en español, en lengua, en ciencias de la naturaleza y en ciencias sociales. Es un error de enfoque, porque el enfoque no debe ser fortalecer al estudiante, el enfoque debe ser medir la eficiencia del sistema, cómo está funcionando el sistema. Entonces, para eso,
las pruebas nacionales son un despilfarro, son un derroche, porque hay una cantidad de pruebas que se aplican desde hace muchos años en Europa, en Estados Unidos, para medir el sistema y no implican una cosa semejante, no implican a todo el sistema. Es un trabajo científico que se hace ¿cómo? Se toma una muestra del estudiantado, se secciona, y no es como aquí, solamente octavo y cuarto de bachillerato, también se va midiendo el sistema en los otros niveles, incluso el nivel inicial, para ver cómo va evolucionando él o la estudiante. Entonces, hay que revisar esa. Ramón, quisiera hacerte la pregunta siguiente. Supongo también que en estos países que tú mencionas, esas evaluaciones, ¿verdad?, sirven también para tomar correctivos. Pero claro que sí, es para eso que se hacen. Me pregunto, no son pruebas promocionales. Las pruebas nacionales son promocionales. Sí, son promocionales. Es decir, el que no las pasa se quemó. Sí. Y el que se quemó va a repetir. En otros países no son promocionales. Son de evaluación del sistema. Son de evaluación del sistema. Usted completó. Mi pregunta a ti, Ramón, ¿tú tienes alguna información de que algunos de esos resultados de pruebas nacionales en años anteriores hayan servido para hacer correctivos al sistema? Si hubiesen servido para algo, nosotros tenemos 10 años, calculo que ya va por 10 años las pruebas nacionales, y no ha habido una mejoría significativa que se pueda exhibir en el sistema. En 10 años no ha habido una mejoría significativa en el sistema. Sacamos un 52 de 100, algo está pasando, y las pruebas nacionales no lo están solucionando. Las pruebas nacionales no están solucionando el problema. Entonces, a las pruebas nacionales tienen que quitarle el carácter promocional que tienen, para que puedan ser más científicas, para que puedan aplicarse con menos parafernalia, con menos costo incluso para el Estado. Y menos traumática para el alumno. Menos traumática para los estudiantes, para los alumnos y alumnas, y desde luego con además mucho menos traumático para el propio Estado. Porque una prueba que no es promocional, a mí no me interesa falsificarla. Exactamente. No me interesa falsificarla porque como no no me están exigiendo que para ir al grado siguiente tengo que pasarla, nada. Van a ser mucho más reales. Van a ser mucho más reales, por lo tanto. Pero bueno, nos dicen que tenemos que hacer la pausa, así que regresamos en un minuto.